Comenzamos hoy a analizar el electrocardiograma patológico. Nos ocuparemos de las alteraciones de la onda P y fundamentalmente de las hipertrofias auriculares y de las alteraciones del QRS, esto es, del aumento de su voltaje y por ende de las hipertrofias ventriculares. La onda P puede presentar las siguientes alteraciones. Puede ser más alta, es decir, tener mayor voltaje y más ancha, esto es, mayor duración. Ambas alteraciones son propias de la sobrecarga o hipertrofia auricular. Puede faltar, como sucede en el aleteo y en la fibrilación auricular, pero también lo hace en el ritmo de la unión auriculoventricular, las extrasístoles supraventriculares y ventriculares y en la taquicardia ventricular. Además puede ser retrógrada y aparecer antes o después del QRS. Puede ser multiforme, como sucede en las extrasístoles supraventriculares, la parasistolia y el marcapaso errante. La parasistolia es una pararritmia con dos centros formadores de estímulos que actúan simultáneamente. El marcapaso errante es un trastorno del ritmo sinusal que se presenta cuando falla el estímulo sinusal, por lo que el centro formador de estímulo oscila entre la parte inferior del nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular. Por fin, la P puede ser negativa en D1 y ABL en la dextrocardia o si se han invertido erróneamente los electrodos de los brazos. Puede ser negativa en D3 cuando el eje se desvía a la izquierda. En el ritmo nodal y en el ritmo del seno coronario, las aurículas son estimuladas en forma retrógrada, por lo que la P puede ser negativa en D2, D3 y ABF. El electrodo explorador capta la cola del vector en estos casos. Para diagnosticar la hipertrofia auricular existen signos directos e indirectos. En una clase anterior hemos señalado que la posición en el espacio de las aurículas nos explica la forma que adopta la P en las hipertrofias auriculares respectivas. La aurícula derecha, conectada a ambas venas cava, tiene una disposición vertical y la aurícula izquierda, conectada a las venas pulmonares, tiene una disposición horizontal. El vector de la aurícula derecha es vertical y el de la aurícula izquierda es horizontal. El eje resultante es la bisectriz del ángulo que forman ambos y se dirige hacia D2, es decir, hacia abajo y a la izquierda, a más 60 grados. O mejor dicho, entre más 40 y más 60 grados. Quiere decir que las P se ven altas y puntiagudas en ABF, D2 y D3. En D2 supera los 2,5 milímetros de altura. Quiere decir que es negativa en ABL y positiva en D2. Como vemos, el vector de la aurícula derecha se vuelve más grande y se desvía un poco más a la derecha entre más 40 y más 60 grados. Si lo hace más allá de más 90, indica dextrocardia. En este caso la P tiene que ser negativa en D1 y positiva en ABF. La P se vuelve más alta y puntiaguda, pero su duración no se modifica, pues a pesar de que aumenta la duración del componente de la P que corresponde a la aurícula derecha, este ocupa la parte media de la misma, por lo que su duración total no se modifica. En V1 supera los 2 milímetros.
Aquí se pueden ver dos formas de acuerdo a la posición del electrodo. Si enfrenta bien a la aurícula, es positiva, alta y puntiaguda. Si la enfrenta en su parte baja, la P es difásica, primero positiva y después negativa. La onda P alta y puntiaguda se llama P pulmonar, cuando su eje está entre más 60 y más 80 grados. Esto es desviado a la derecha e indica bronquitis crónica con enfisema, es decir, se trata de enfermos con EPOC. Si esta misma P alta y puntiaguda tiene el eje desviado a la izquierda, es decir, entre más 30 y menos 30 grados, porque el corazón se ha horizontalizado, se llama P congenital, pues se ve en la tetralogía de Fallot y en la enfermedad de Epstein. Recordamos que la tetralogía de Fallot consta de estenosis pulmonar infundibular o valvular, comunicación interventricular, dextroposición de la aorta e hipertrofia del ventrículo derecho. La enfermedad de Epstein es comunicación interventricular con hipertensión pulmonar e inversión del shunt. Cuando la onda P presenta un escalón sobre la rama descendente, se llama P tricuspidal, pues se ve en las valvulopatías tricuspidias. Ese escalón pertenece a la aurícula izquierda, la parte más pequeña, pues la parte grande pertenece a la aurícula derecha, que está agrandada. Esta P debe diferenciarse de la P de la hipertrofia biauricular. Se llama índice de Macruz a la relación entre la duración de la onda P y la duración del segmento PR, normalmente 1 o 1,7. En la sobrecarga auricular derecha se altera la conducción auriculoventricular y por lo tanto se alarga el PR. La duración de la P queda normal. Por ese motivo, el índice de Macruz es menor de 1. Por supuesto, frente a un PR alargado, debe hacerse el diagnóstico diferencial con el PR alargado del bloqueo de primer grado de la fiebre reumática, si es un niño, y de la intoxicación digitálica, si es un adulto. Como ya hemos señalado, además de los signos directos, existen los indirectos para diagnosticar hipertrofia auricular. Para la hipertrofia auricular derecha se tienen ondas Q no diagnósticas en V1 y V2 tipo QR, que no indica ni infarto ni bloqueo de rama izquierda. La onda Q es diagnóstica de infarto cuando dura más de 0,04 segundos y su altura supera el 25% de la R. Este signo es importante para el diagnóstico de hipertrofia auricular cuando no hay onda P, como sucede en la fibrilación auricular. La Q se presenta porque al haber un mayor grosor del tabique interventricular, su vector se dirige a la izquierda y el electrodo ve la cola del mismo. Esto es la parte negativa. Normalmente debe verse en cambio una pequeña R. Otro signo indirecto es un QRS de bajo voltaje en V1, en contraste con el QRS de V2, que es alto. El QRS en V1, por otra parte, tiene aspecto de bloqueo de rama.
En las otras derivaciones de 1, de 2, de 3, se ve la P alta y puntiaguda propia de la hipertrofia auricular derecha. Y las imágenes del QRS tipo bloqueo de rama incompleto. El QRS de bajo voltaje en V1 se debe a que el electrodo primero capta la aurícula dilatada y por debajo de ella el ventrículo derecho. La aurícula actuaría entonces como un dieléctrico, reduciendo el voltaje de los complejos ventriculares. El ventrículo en efecto se halla más lejos. En las otras derivaciones el QRS es más alto, pues el electrodo mira ya al ventrículo sin interposición de la aurícula. En esta diapositiva se resume todo lo que hemos comentado hasta ahora. La hipertrofia auricular izquierda aumenta el vector auricular izquierdo, por lo que se dirige un poco más atrás y arriba que normalmente y se dirige entre D1 y D2. Por ese motivo, la P de la aurícula izquierda se ve mejor en D1, D2 y a veces ABL. Es bífida y ancha. El componente auricular izquierdo se vuelve más ancho, dura más, pero no aumenta su altura. Por eso la P parece bífida y su duración supera 0,12 segundos. Se ven mejor de V1 a V6. En V6 suele ser ancha, bífida, positiva. En V1 presenta la imagen en espejo de V6. Esto es una P difásica positiva-negativa. El componente positivo es menor y puede faltar. Recordamos que cuando se bloquea el fascículo de Bachmann, que es el fascículo que nace del fascículo internodal anterior y que va de aurícula derecha a la izquierda llevando el estímulo, se produce una P ancha que dura más de 0,12 segundos, esto es simulando una falsa hipertrofia auricular izquierda y con una P positiva negativa en D3. Por lo tanto, en la hipertrofia auricular izquierda, la onda P se vuelve más ancha, mayor de 0,10 segundos y bífida. Se llama también P mitral, pues es la valvulopatía mitralis en que se presenta. Pero también lo hace en todo proceso que sobrecarga las cavidades izquierdas, como la hipertensión arterial, la insuficiencia aórtica, etc. Su vector se desvía a la izquierda entre más 30 y menos 30 grados. Aquí lo que se prolonga es la P, no el PR. Por ese motivo, el índice de Macruz es mayor de 1,7. Recordamos además que cuando la P es bífida, pero no es ancha, es decir, su ancho-duración es normal, suele indicar hipertiroidismo. Un signo indirecto es la presencia de Q en V5 y V6. Ve la cola del eje del tabique que va a la izquierda. Aquí en esta imagen también se resumen los signos que antes hemos mencionado. El diagnóstico de hipertrofia biauricular se puede hacer uniendo criterios de ambas hipertrofias. Se puede decir que la hipertrofia es cierta cuando el voltaje o altura de P excede los 2,5 milímetros y la duración supera los 0,12 segundos y se ve bien en V1. Por lo tanto, en la sobrecarga bioauricular, la P es alta y al mismo tiempo ancha, y el eje se desvía a la derecha, más allá de más 60 grados, y se llama P cardial. Aquí vemos en V1 un QRS alto,
índice de hipertrofia ventricular derecha, que acompaña a la hipertrofia auricular IP bífida. En oportunidades, la hipertrofia de una aurícula es cierta y la de la otra es probable. Por ejemplo, una hipertrofia auricular izquierda cierta y una hipertrofia auricular derecha probable, porque el vector va a la derecha más allá de más 70 grados. Una hipertrofia derecha cierta y una izquierda probable, porque la P en D2 tiene una altura mayor de 2,5 milímetros y una P bífida, pero menor de 0,12 segundos en V5, V6. Esta imagen muestra una hipertrofia biauricular porque hay una P alta y puntiaguda en V1 y una P ancha y bífida en V6, donde casi no hay PR. Por ese motivo, su índice de Macruz es mayor de 1,7. Habíamos dicho que una P bífida puede mostrar un escalón en la rama ascendente o descendente. En la rama descendente indica hipertrofia auricular derecha y la P se llama P tricuspidal. Y en la rama ascendente indica hipertrofia biauricular y la P se denomina P cardial. Vemos en esta diapositiva la diferencia que hemos comentado. La primera imagen indica hipertrofia derecha y la segunda hipertrofia izquierda, hipertrofia biauricular. Nos ocuparemos ahora de hipertrofia ventricular, es decir, de las alteraciones del QRS en altura y duración. Desde el punto de vista electrocardiográfico, el diagnóstico de hipertrofia ventricular debe hacerse con los siguientes elementos empíricos. Desviación del eje del QRS hacia el ventrículo hipertrofiado. QRS más alto y más ancho. STT desviados en sentido opuesto al QRS. Retardo de la deflexión intrinsecoide desde la línea isoeléctrica al pico de R en V1, V2 mayor de 0,03 segundos para el ventrículo derecho y sobre V5, V6 mayor de 0,05 segundos para el ventrículo izquierdo. La deflexión intrinsecoide sigue teniendo importancia para el diagnóstico de hipertrofia y de bloqueo de rama. Hay que recordar que el potencial que se registra en un punto del epicardio depende de la superposición de dos potenciales. Del potencial endocavitario, que es negativo, pues va de endocardio a epicardio, y del potencial propio de la masa del miocardio entre la cavidad y el electrodo, que es positivo. El miocardio actúa como una pantalla eléctrica y en el momento de su activación no deja ver el potencial negativo endocavitario. Este se registra cuando el miocardio no actúa como pantalla eléctrica, esto es cuando está fuera de la activación y registra así el QS endocavitario como sucede en un infarto o cuando el electrodo enfrenta un orificio auriculoventricular. Lo vemos así, por ejemplo, normalmente en ABR, que mira a la cavidad ventricular desde el hombro derecho. La presencia de R indica que ya se ha formado la pantalla eléctrica, es decir, que ese miocardio está activado. Si antes hay una Q negativa, indica que hay regiones que ya se han activado, lo mismo la presencia de onda S. El tiempo que actúa la pantalla eléctrica depende
del espesor del miocardio. Si la pared es gruesa, la R es más alta y puntiaguda. En el momento en que la pared eléctrica cesa, esto es, ha terminado de activarse, pues el estímulo ha llegado al epicardio, en ese momento el trazado vuelve bruscamente a la línea isoeléctrica. Esa caída rápida, casi vertical, se llama deflexión intrínseca e indica entonces el momento en que el estímulo ha llegado al epicardio. Deflexión extrínseca es la que se produce por activación de las partes alejadas del electrodo explorador. Tratemos de entender todo esto. Supongamos una fibra cuyo dipolo positivo o negativo se queda en el medio de la misma y lo que se mueve es el electrodo de 1 a 7. De 1 a 3 la deflexión se vuelve siempre más positiva y en 4 bruscamente baja por debajo de la línea isoeléctrica. El punto en que cruza la línea isoeléctrica es el momento en que el dipolo está debajo del electrodo. En ese momento ni sale ni entra corriente en la fibra. De 5 a 7, en cambio, es negativa. La deflexión intrínseca es la línea que une los puntos 3 y 5. Pero en el electrocardiograma humano las cosas son distintas y se mide del comienzo de la R al vértice de la misma. Quiere decir que la deflexión intrínseca separa el QRS en dos partes. La primera parte es la activación y la punta de R indica que el estímulo ha llegado al epicardio y está abajo del electrodo explorador. Hay que señalar que el estudio de la deflexión intrínseca es posible solo en las derivaciones unipolares, porque el electrodo indiferente permanece en un potencial constante. En las bipolares, como los electrodos son ambos activos, se unen sus efectos y no se puede medir la deflexión intrínsecoide. Sin embargo, en el corazón humano no se puede hablar de deflexión intrínseca, sino intrínsecoide, porque el corazón es un conjunto de fibras y no una sola fibra. Y el electrodo explorador no se coloca directamente sobre el epicardio, sino sobre la región precordial. Por tal motivo, la onda registrada es la suma de múltiples deflexiones intrínsecas elementales correspondientes a cada fibra y producidas casi simultáneamente. Por eso se llama intrínsecoide, es decir, parecida, pero no idéntica. Por otra parte, se toma desde el comienzo de R hasta su vértice. Estimamos así el volumen de la masa miocárdica ventricular por el tiempo que tarde en llegar al epicardio que está debajo del electrodo explorador. Sobre el ventrículo derecho, esto es, en V1, ese retardo no debe sobrepasar 0,03 segundos. Sobre el ventrículo izquierdo, en V5 o V6, no debe sobrepasar 0,05 segundos. La imagen ilustra cómo debe medirse la deflexión intrínsecoide en condiciones normales, como en la imagen A, y patológica, como en B, negativa positiva, como en el caso de los bloqueos de rama. Como vemos, desde el punto de vista radiológico, la hipertrofia del ventrículo izquierdo se traduce de frente por el aumento del arco inferior izquierdo y en las oblicuas del borde posterior, que puede llegar a sobrepasar la columna vertebral. Y como vimos en la radiografía, el corazón se desplaza a la izquierda, porque también hay dilatación y adopta la forma en morro de carnero. Se trata de un enfermo con insuficiencia aórtica y por ende con sobrecarga diastólica o de volumen.
es el llamado corazón aortal. Pero desde el punto de vista electrocardiográfico, estos hechos son señalados, como ya hemos dicho, por la desviación del eje a la izquierda, más allá de menos 30 grados, una R alta en V5, V6 mayor de 20 milímetros y más ancha, mayor de 0,10 segundos, un STT en sentido opuesto al QRS y un retardo de la deflexión intrinsecoide mayor de 0,05 segundos en V5, V6. En efecto, lo que más aumenta en la hipertrofia ventricular izquierda es el factor 2E, que se desvía aún más a la izquierda. Cuando la hipertrofia es concéntrica, sin dilatación, puede permanecer en más 60 grados. Si está más allá de menos 30, la hipertrofia es cierta, salvo la presencia de mi bloqueo izquierdo anterior, en que se activa primero la parte posterior del ventrículo izquierdo y por ende aparece una Q en ABL D1 y S en D3 y ABF. El QRS está poco ensanchado, no supera los 0,10 segundos. En las precordiales, en V1 hay una S más profunda y una R más alta en V5, V6. Por lo tanto, el índice de Sokolov-Lyon supera los 40 milímetros. Este índice se establece sumando la profundidad de S en V1 y de R en V5 o V6, donde más alta, normalmente no debe superar los 35 milímetros. Si hay hipertrofia septal, aumenta el vector 1 y por ende puede haber R alta en V1 y Q en V6. Más adelante, cuando ya se ha instalado fibrosis del miocardio, si bien la radiografía muestra un gran agrandamiento cardíaco, el electrocardiograma muestra en cambio que la S en V1 y la R en V5 han disminuido y el índice de Sokolov puede normalizarse. En este caso, como índice de hipertrofia ventricular izquierda, queda solo la desviación del eje del QRS a la izquierda y el retardo de la deflexión intrinsecoide izquierda mayor de 0,05 segundos en V5 y una rotación antihoraria del corazón, es decir, los complejos de transición RS se desplazan a la derecha, de V3 y V4 se van a V1, V2. Y los trastornos de la despolarización STT en sentido contrario con T negativa en V5, V6. Hay dos formas de sobrecarga. La sistólica o depresión, que presenta desviación del eje del QRS a la izquierda, del nivel negativo del ST convexo hacia arriba y T negativa en las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, es decir, D1, ABL, V5 y V6, y el eje de T desviado a la derecha, esto es, separado del eje del QRS. La sobrecarga sistólica es propia de las hipertrofias concéntricas de la hipertensión arterial y de la estenosis aórtica. La diastólica o de volumen, que esquemáticamente presenta eje del QRS desviado a la izquierda, los mismos el de la T, por lo que ambas están cerca uno del otro, altos voltajes de R y S en V1 y de QR en V6, y ondas T positivas, altas y simétricas, con ST desnivelado y cóncavo hacia arriba en las precordiales izquierdas. Esto es, no se oponen al QRS como en la forma sistólica. Es propia de la insuficiencia aórtica y mitral,
de la comunicación interventricular y del conducto arterioso persistente. Veamos algunos ejemplos, pero primero repasemos las rotaciones del corazón sobre su eje anteroposterior. La rotación del corazón derecho o dextrorotación por hipertrofia derecha es una rotación horaria y ese ventrículo se va a la izquierda. Por ese motivo, las deflexiones isodifásicas RS pasan de V3, V4 a V5, V6. La rotación del ventrículo izquierdo tiene en cambio una rotación antihoraria, levorrotación o rotación anterior, y las isodifásicas se van hacia V1, V2. La hipertrofia ventricular izquierda por sobrecarga sistólica o depresión presenta entonces las siguientes alteraciones. En las derivaciones que miran al ventrículo izquierdo, repetimos de 1 a VL, V5 y V6, R alta, infradesnivel del ST convexo hacia arriba y T negativa o aplanada e índice de Sokolov mayor de 35 milímetros. En este caso se trataba de un enfermo con hipertensión arterial. La hipertrofia ventricular izquierda por sobrecarga diastólica presenta las mismas características, pero hay un supradesnivel del ST cóncavo hacia arriba y la T es alta, positiva y puntiaguda. Esta imagen pertenece a un enfermo con insuficiencia aórtica y comunicación interventricular. Radiológicamente, la hipertrofia del ventrículo derecho no presenta elementos que se puedan evidenciar en el borde de la silueta cardíaca. Cuando el agrandamiento es importante, puede verse el cono de la arteria pulmonar que representa la cámara de salida del ventrículo derecho, cuya dirección es vertical, pulmonar punta, y es la primera que se hipertrofia, por ejemplo, en una estenosis mitral o en un corazón pulmonar crónico o en un shunt izquierda-derecha o en la insuficiencia cardíaca global. Como consecuencia, el borde izquierdo se verticaliza porque se dilata el tronco de la pulmonar, no el cono de la pulmonar o infundíbulo, sino el tronco de la pulmonar. Por otra parte, en la estenosis mitral, la aurícula izquierda agrandada contribuye a verticalizar el borde izquierdo del corazón. Se dice que el corazón se mitraliza, rota en sentido horario y el cono de la pulmonar se va más a la izquierda. Se hipertrofia el tracto de entrada del ventrículo derecho con eje tricúspide punta que lleva más a la izquierda al ventrículo derecho y la aurícula derecha se desplaza más afuera, se hace más evidente y ocupa gran parte de la cara anterior del corazón. En este momento el borde izquierdo está formado también por el cono de la pulmonar y la punta del corazón se eleva y hasta puede llevar el ventrículo izquierdo atrás, simulando una hipertrofia izquierda. Como se ve en la radiografía de esta estenosis mitral, aparecen 4 arcos a la izquierda. De arriba abajo, el arco aórtico, el pulmonar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Pero en electrocardiografía utilizamos los mismos conceptos empíricos que hemos visto para el diagnóstico de hipertrofia izquierda, es decir, QRS alto y ancho, retardo de la deflexión intrínsecoide en V1, V2 y trastorno de la repolarización ventricular, esto es, del ST y de la T. La hipertrofia ventricular derecha aumenta el vector del ventrículo derecho,
Por ese motivo, el eje del QRS se desvía a la derecha. Si supera los 110 grados, más 110 grados, la hipertrofia derecha es segura, salvo en algunos infartos y en el hemibloqueo izquierdo posterior. En las precordiales derechas, el aspecto del QRS es variable. Puede presentarse con aspecto de RS, donde R es mayor de 8 milímetros, y con una relación RS inferior a 1. Es la llamada hipertrofia derecha leve. O puede presentar un aspecto de RSR', como bloqueo incompleto derecho, cuando los últimos vectores derechos son más tardíos que los izquierdos. En este caso se dice que la hipertrofia es moderada. O el aspecto de R o RS con S pequeña cuando predominan los vectores derechos sobre los izquierdos. En este caso se dice que la hipertrofia derecha es grande. Es en estos últimos casos cuando el retardo de la deflexión intrinsecoide en V1 V2 supera los 0,03 segundos. En V5 V6 aparece a menudo una S profunda que indica que las últimas actividades eléctricas se dirigen a la derecha. Por otra parte, hay dextrorrotación y los complejos de transición se desplazan a la izquierda, esto es, hacia V5, V6. El eje de T se va a la izquierda, al revés del QRS, por lo que la T es negativa en D3. También es negativa en V1, V2, pero permanece asimétrica. Se dice que hay sobrecarga sistólica cuando hay R o QR en V1, como sucede en la estenosis pulmonar y en la hipertensión pulmonar primaria y secundaria. Y es diastólica cuando aparece un RSR' en V1 tipo bloqueo de rama, como se observa en una comunicación interauricular. Hay que señalar que a diferencia de la izquierda, la hipertrofia derecha casi no tiene evidencia. Por ese motivo, basta un solo criterio de hipertrofia ventricular derecha para diagnosticarla. Quiere decir que si los criterios son evidentes y múltiples, la hipertrofia es muy importante. Veamos algunos ejemplos. Aquí vemos una hipertrofia ventricular derecha con sobrecarga sistólica, como se ve en una trilogía de Fallot. Hay R alta en V1 y T negativa y asimétrica con desnivel del ST hacia arriba. Lo mismo sucede en D3 y ABF. La trilogía de Fallot es una cardiopatía congénita constituida por una estenosis pulmonar, por lo general valvular, una comunicación interauricular y una hipertrofia del ventrículo derecho. Se diferencia de la tetralogía por presentar un segundo ruido desdoblado en los focos de las bases, un arco medio saliente no cóncavo y una insuficiencia ventricular derecha, con agrandamiento de aurícula y ventrículo derecho. El desdoblamiento del segundo ruido es propio de la comunicación interauricular. La hipertrofia derecha con sobrecarga diastólica presenta un aspecto RSR' en V1 y T negativa, como vemos en esta imagen. Cuando en una hipertrofia ventricular derecha se presenta S en D1, D2, D3, se tiene el síndrome S1, S2, S3 con R en ABL. Si el vector del QRS está a la derecha entre menos 90 y menos 150 grados, se tiene el corazón pulmonar con
o sin enfisema. Si el vector está en la zona indeterminada, entre más 150 y menos 90 grados, es decir, arriba y a la derecha, con S del mismo tamaño en las tres derivaciones, S1 igual a S2 igual a S3, se tiene el síndrome punta atrás, porque el corazón ha rotado sobre su eje transversal y sugiere enfisema. Pero también se ve en el corazón vertical del longilíneo y el síndrome de la columna recta, que provoca una pseudoestenosis pulmonar por compresión. También suele acompañarse de P pulmonar alta y puntiaguda. La hipertrofia biventricular puede presentarse de distintas maneras. Puede haber signos directos de ambas hipertrofias. R alta en las derivaciones que miran el ventrículo izquierdo, de 1 a BL, B5, B6, con infra del nivel del ST negativa como testigo de hipertrofia izquierda, e imagen de R, SR' en B1, B2 como un bloqueo de rama incompleto como testigo de la hipertrofia derecha. O puede presentarse R alta en B5 como signo de hipertrofia izquierda y eje a la derecha, porque hay S en D1, D1 negativo, y R en D3, D3 positivo. El QS de B1, que aquí vemos, indica que ya falta la pantalla eléctrica a ese nivel, y por ende el electrodo registra el potencial endocavitario como si estuviera necrosado. Quiere decir que esa zona se ha estimulado antes que la zona donde está la R. Se trata de un corazón con cavidad ventricular única, por ausencia total o parcial del tabique interventricular. O puede presentar zonas de transición insólitas con un aspecto RS que muestra una rotación antihoraria o la presencia de una hipertrofia derecha moderada, retardo de la deflexión intrínsecoide. Se trata en este caso de una miocardiopatía obstructiva con hipertrofia biventricular. Otra característica de la miocardiopatía es la presencia de onda Q de pseudonecrosis, pero la Q no es diagnóstica. Podemos entonces decir con Dubin que todas las hipertrofias pueden analizarse en B1. Se buscará la P puntiaguda y bifásica o bimodal para el diagnóstico de las hipertrofias auriculares respectivas. Luego se buscará si hay R en B1, que disminuye progresivamente hasta B6, y persistencia de S en B5 y B6 como signos de hipertrofia ventricular derecha. Y la S profunda en B1 y R alta en B5 para las hipertrofias izquierdas con un índice de Sokolov-Lyon mayor de 35 milímetros y T invertida. En el próximo capítulo nos ocuparemos de bradiarritmias, bradicardia sinusal, bloqueos auriculoventriculares, bloqueo de rama y hemibloqueos, y del síndrome de Wolff-Parkinson-White, porque también aquí se altera la duración del QRS, es decir, mayor de 0,10 segundos, por alteración de la activación ventricular o conducción intraventricular.